Bajo la tenue luz de las farolas, Benito, un perro callejero solitario, caminaba con pasos pesados sobre la acera fría. No tenía hogar, nadie lo esperaba, solo un estómago vacío que rugía de hambre y un pelaje enmarañado, cubierto de polvo. La vida de Benito era una interminable cadena de miseria. Día tras día, vagaba por callejones estrechos, rebuscando en los cubos de basura con la esperanza de encontrar algún resto de comida. Pero ni siquiera eso era fácil. Otros perros, más fuertes y agresivos, siempre se adelantaban, arrebatándole hasta las migajas más pequeñas. Benito solo tenía dos opciones, pelear o huir. Y la mayoría de las veces, elegía la segunda. Los transeúntes pasaban junto a él con indiferencia. Algunos lo ignoraban por completo, como si ni siquiera existiera. Otros fruncían el ceño con asco, lo ahuyentaban con gritos o incluso le tiraban agua para apartarlo. Benito no entendía. ¿Qué había hecho mal? ¿Solo porque no tenía un collar reluciente ni un pelaje limpio y sedoso como los perros mimados? Pero lo peor no era el hambre ni el desprecio, sino la soledad. Por las noches, se acurrucaba en la oscuridad, buscando un poco de calor entre los muros fríos, escuchando el sonido de los coches y los pasos apresurados, pero nadie se detenía por él. Una vez, cuando Benito se detuvo frente a una tienda con la esperanza de encontrar algo de comida caída al suelo, un grupo de niños le arrojó piedras. Reían a carcajadas al ver cómo huía asustado. Sus días eran siempre iguales, hambre, frío, miedo y cansancio. Pero, a pesar de todo, en su pequeño corazón seguía brillando una única cosa, la esperanza. Una noche de lluvia, mientras temblaba acurrucado bajo un viejo tejado, Benito escuchó pasos apresurados. Levantó la cabeza y vio a 3 perros grandes acercándose con miradas amenazantes. Su pelaje se erizó. Sabía lo que estaba a punto de suceder. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos se lanzó sobre él, hundiendo sus afilados colmillos en su pata. Benito soltó un grito de dolor, se retorció para liberarse y salió corriendo. La lluvia caía con furia, convirtiendo las calles en trampas resbaladizas. Cada paso que daba ardía por la herida sangrante en su pata. No sabía a dónde ir, solo que debía alejarse de allí. Finalmente, encontró un callejón oscuro y se metió dentro, encogiendo su cuerpo en las sombras. Se lamió la herida, sintiendo cómo el dolor se extendía por todo su cuerpo. Esa noche no pudo dormir. Solo observó la oscuridad infinita, preguntándose si su destino algún día cambiaría. A la mañana siguiente, el sol salió, pero no trajo consigo ningún calor. Benito se levantó con esfuerzo, cada paso era una agonía, pero no podía rendirse. Tenía que sobrevivir, aunque fuera solo para seguir esperando. Sin embargo, lo que Benito no sabía era que ese día, su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nadie podría haber imaginado. Después de una larga noche de oscuridad, Benito caminaba con dificultad por las frías calles de la ciudad. Su pata herida hacía que cada paso fuera una punzada de dolor, su cuerpo estaba débil y agotado por el hambre. Hacía 2 días que no encontraba ni un solo bocado para calmar la terrible sensación que lo atormentaba. Ya no tenía fuerzas para seguir, pero aún así, continuó arrastrando sus patas, deambulando sin rumbo entre la multitud. Ante sus ojos apareció un mercado bullicioso, lleno de puestos repletos de frutas, verduras y alimentos deliciosos. Pero Benito sabía muy bien que ese lugar no era para él. Cada vez que se acercaba demasiado a los puestos, alguien lo ahuyentaba con gritos o incluso le lanzaba cosas para echarlo. Sin embargo, el hambre en su estómago se había vuelto insoportable. Benito ya no podía resistir más y decidió arriesgarse. Esperó un momento, observando a su alrededor, y cuando nadie parecía prestarle atención, corrió rápidamente hacia un puesto de frutas. En el suelo, había una cáscara de plátano. Sin pensarlo 2 veces, la tomó con la boca y comenzó a devorarla. Pero antes de poder dar siquiera un bocado, el dueño del puesto lo descubrió y gritó: «¡Lárgate de aquí, perro sucio!». Benito, aterrorizado, dejó caer el trozo de plátano y huyó sin mirar atrás. Corrió por un callejón estrecho hasta llegar a un parque cercano, el único lugar donde finalmente pudo comerse aquel pequeño hallazgo sin ser molestado. Mientras lamía las últimas migajas de su escaso botín, una voz suave rompió el silencio. «Oye, ¿tienes hambre?». Benito levantó la cabeza y vio a una mujer parada cerca de él, a solo unos pasos de distancia. Era alta,
vestía un sencillo vestido y sostenía una bolsa llena de frutas en la mano. Se llamaba Rosalinda, y era dueña de un puesto en el mercado. Benito no sabía qué hacer. Estaba acostumbrado a las miradas indiferentes y a los gritos de desprecio, pero nunca antes alguien le había hablado con tanta amabilidad. No te preocupes, no voy a hacerte daño, dijo Rosalinda con voz cálida mientras se agachaba, sacaba un trozo de pan de su bolsa y lo dejaba en el suelo, un poco lejos de él. Tómalo, es para ti. Benito miró el pedazo de pan con duda. El hambre dentro de él rugía con fuerza, pero su confianza en los humanos había sido destruida demasiadas veces. Tenía miedo. No sabía si podía creer en sus palabras. Sin embargo, la desesperación fue más fuerte que la desconfianza. Con una pizca de esperanza, Benito se acercó con cautela, lamió el pan y retrocedió de inmediato, masticando con precaución. Rosalinda lo observaba con una sonrisa suave y una mirada llena de ternura. ¿Te sientes solo?, preguntó mientras Benito comía. Te entiendo. Los días siguientes, Benito comenzó a regresar al parque. No sabía por qué, pero el calor de aquel pedazo de pan y la voz dulce de Rosalinda lo hacían querer verla de nuevo. Como si lo estuviera esperando, Rosalinda estaba allí todos los días, trabajando en su puesto del mercado y dejando pequeños trozos de comida cerca del parque. Esperaba que Benito los encontrara. Al principio, él solo tomaba la comida y salía corriendo, todavía lleno de miedo y desconfianza. Pero con el tiempo, poco a poco, empezó a confiar en ella. Ya no huía cuando veía a Rosalinda. Aunque seguía estando alerta, con los ojos siempre escudriñando los alrededores como si algo malo pudiera suceder en cualquier momento, su corazón comenzaba a encontrar paz cuando estaba cerca de ella. Por primera vez en su vida, Benito sintió que alguien se preocupaba realmente por él. Rosalinda siempre guardaba un poco de comida especial para él, un trozo de pan dulce, un poco de carne blanda, incluso las sobras del día anterior. Sabía que para un perro callejero como Benito, cada pedazo de comida era un tesoro invaluable. Como de costumbre, Benito comió apresuradamente y se fue, pero esta vez algo era diferente. Poco a poco, empezó a sentir una pequeña confianza en Rosalinda. Ahora, en lugar de marcharse inmediatamente después de comer, comenzó a quedarse un poco más, acostándose cerca del puesto mientras Rosalinda trabajaba. Un día, Rosalinda tomó una decisión valiente. Lentamente, se inclinó y extendió la mano hacia él, con una mirada llena de ternura y paciencia. Benito observó su mano fijamente, dudoso, pero no retrocedió. La olfateó con cautela y luego levantó la vista hacia sus ojos, sintiendo una calidez que nunca antes había experimentado. Cuando Rosalinda finalmente rozó su cabeza con una caricia suave, fue como si el mundo de Benito se detuviera por un instante eterno. Era la primera vez en su vida que sentía una caricia real, un toque gentil y lleno de amor. Rosalinda notó las heridas que la dura vida en las calles había dejado en el cuerpo de Benito, sus patas lastimadas, su pelaje sucio y su mirada cansada, cargada de tristeza. Te mereces una vida mejor que esta, le dijo con dulzura. Benito no podía entender del todo el significado de sus palabras, pero en su corazón sintió algo claro, esas palabras eran algo bueno. Por primera vez en mucho tiempo, sintió seguridad. Junto a Rosalinda, todo parecía volverse un poco más cálido, un poco más suave. Sin embargo, Benito seguía siendo un perro callejero, y los viejos hábitos son difíciles de cambiar. Aunque ahora regresaba con Rosalinda todos los días, aún no podía quedarse mucho tiempo. Iba y venía, como un reflejo involuntario, siempre regresando, pero sin poder permanecer demasiado. Rosalinda entendía eso y nunca lo presionó. Sabía que Benito necesitaba tiempo, tiempo para confiar, tiempo para aceptar el afecto. Una noche, mientras Rosalinda cerraba su puesto y se preparaba para irse a casa, Benito apareció como siempre, pero esta vez algo era distinto. Rosalinda notó que cojeaba más de lo habitual, que cada uno de sus pasos parecía pesado, y su mirada reflejaba un agotamiento mayor que de costumbre. ¿Qué te pasó hoy?, preguntó Rosalinda con preocupación, inclinándose suavemente para dejar un pedazo de pan cerca de él. Benito comió despacio, pero cada movimiento suyo se veía cargado de fatiga, como si cada paso fuera una lucha. Rosalinda sintió un nudo en el pecho y la preocupación inundó su corazón. Si quieres, puedes venir conmigo a casa. Allí estarás a salvo y calentito, le dijo, mirándolo con ternura.
Comenzó a caminar, y Benito, como si comprendiera, la siguió en silencio, manteniendo la distancia de siempre. Pero esta vez, cada paso suyo demostraba que estaba al límite de sus fuerzas. Cuando llegaron a casa de Rosalinda, ella abrió la puerta con cuidado y miró a Benito. «Entra, aquí nadie te hará daño», susurró con suavidad, como una invitación llena de cariño. Benito miró la puerta abierta, luego a Rosalinda y después a la calle detrás de él. Aún dudaba, pero algo en los ojos de ella le hizo sentir que, tal vez, esta vez podría ser diferente. Con pasos lentos, Benito cruzó la puerta y entró en el hogar cálido. Olfateó el ambiente, sintiendo un aire distinto al de las frías calles que conocía. Rosalinda colocó un cuenco con agua y otro con comida cerca de la puerta, sonriéndole con calidez. «Puedes comer todo lo que quieras, es para ti», dijo. Benito comenzó a comer, saboreando cada bocado, mientras Rosalinda lo observaba con una silenciosa alegría que le llenaba el corazón. Sabía que iba por buen camino. En los días siguientes, Benito empezó a visitar la casa de Rosalinda con más frecuencia. No se quedaba mucho tiempo, pero siempre volvía. Rosalinda dejó la puerta abierta para él, esperando pacientemente, con la esperanza de que un día ya no tuviera que marcharse más. Pero una noche de tormenta, Benito no apareció. La lluvia caía con fuerza, el viento sacudía las ventanas y hacía ondear las cortinas. Rosalinda se quedó junto a la ventana, mirando ansiosa hacia la calle, con el corazón inquieto y la mente llena de preocupación. «Benito, ¿dónde estás?», susurró Rosalinda en medio de una angustia insoportable. Mientras tanto, Benito yacía acurrucado en un oscuro callejón, intentando resguardarse de la feroz tormenta. Su cuerpo temblaba de frío y miedo, refugiándose bajo una caja vieja y destartalada en un intento desesperado por protegerse de la lluvia y el viento. Las gotas caían como cascadas, inundando el callejón y empapando su precario refugio. Intentó arrastrarse fuera de allí, pero su pata herida le jugó una mala pasada, resbaló en el barro y cayó, sintiendo un dolor punzante atravesar su cuerpo. No sabía a dónde ir, solo podía hacerse un ovillo y esperar a que la tormenta pasara, con el corazón lleno de desesperanza. Rosalinda, en la calidez de su hogar, no podía conciliar el sueño. Su corazón estaba inquieto, consumido por la preocupación. Preparó un rincón acogedor con una manta seca y un poco de comida, con la esperanza de que Benito encontrara el camino hasta ella, con la esperanza de que la tormenta no le arrebatara al único amigo al que había llegado a amar. «Ojalá estés a salvo, Benito», susurró, mirando por la ventana con los ojos llenos de temor. Cuando al fin la luz del amanecer comenzó a despuntar, Rosalinda abrió la puerta con una esperanza frágil, pero Benito no estaba allí. Se quedó de pie, observando el vacío frente a ella, sintiendo una pesadez en el pecho. Mientras tanto, Benito, exhausto y herido, reunió las últimas fuerzas que le quedaban. Con cada paso doloroso, intentaba encontrar el camino de regreso a Rosalinda. No sabía a dónde se dirigía exactamente, solo que, en lo más profundo de su corazón, solo había un lugar seguro, y ese lugar era donde estaba ella. No podía olvidar la calidez de su cariño y, aunque el dolor lo consumía, la esperanza lo mantenía en pie. ¿Cuántos desafíos tuvo que enfrentar un perro callejero como Benito solo para encontrar a alguien que realmente se preocupara por él? A lo largo de sus días llenos de sufrimiento, Benito había aprendido algo: por más oscuridad que hubiera en el mundo, siempre existían pequeños destellos de esperanza. Sin embargo, el destino le tenía preparada una prueba aún más cruel, una prueba que lo enfrentaría al dolor más grande de su vida. Tras una noche entera luchando contra la tormenta, Benito estaba al límite. Sus heridas le impedían avanzar, su cuerpo ya no respondía. Avanzó por una calle solitaria, sus patas pesadas como si cargaran el peso de toda una vida de penurias. Y entonces, al llegar a una avenida transitada, el cansancio lo cegó por un instante y no vio el coche que se acercaba a toda velocidad. El conductor intentó frenar, pero la lluvia hacía que el asfalto estuviera resbaladizo. Las llantas chirriaron, pero el vehículo no pudo detenerse a tiempo. Benito no reaccionó lo suficientemente rápido y, en un abrir y cerrar de ojos, el coche golpeó su pata trasera con violencia, lanzándolo al costado del camino. Un quejido de dolor escapó de sus labios antes de que su cuerpo quedara inmóvil, temblando de agonía. El coche no se detuvo, siguió su camino, dejando a Benito tirado en el asfalto mojado. Los transeúntes pasaban de largo, indiferentes a la silueta temblorosa del pequeño perro que yacía en un charco de sangre.
No pasó mucho tiempo antes de que Rosalinda, incapaz de soportar la incertidumbre, decidiera salir a buscarlo. Recorrió cada calle, llamando su nombre una y otra vez, hasta que, finalmente, lo vio. Allí estaba Benito, acurrucado bajo un viejo alero, su cuerpo débil y maltrecho. Estaba empapado, sucio, y su pata yacía torcida en una posición antinatural. Sus ojos, nublados por el dolor, apenas pudieron reconocerla cuando ella se detuvo de golpe, sintiendo su corazón desgarrarse en 1000 pedazos. «Benito», gritó, corriendo desesperada hacia él. Benito levantó la cabeza con dificultad, sus ojos encontrando los de Rosalinda en un intento de aferrarse a la única luz en su vida. Quiso moverse, pero el dolor era insoportable. Un leve gemido escapó de sus labios mientras su cuerpo temblaba, incapaz de continuar. Rosalinda se arrodilló a su lado, sus manos temblorosas acariciando con infinita ternura su cuerpo herido. «Mi niño. No te preocupes. Estoy aquí. No dejaré que estés solo», susurró, su voz quebrada por la emoción. Y, en ese momento, Benito sintió que, a pesar de todo el dolor y sufrimiento, había encontrado su hogar. «¿Qué te ha pasado?», preguntó Rosalinda mientras las lágrimas rodaban sin control por su rostro. Sus ojos se posaron en la pata hinchada de Benito, una señal clara de que necesitaba ayuda de inmediato. «No te preocupes, mi amor. Estoy aquí. Te cuidaré. Te prometo que todo estará bien», dijo con la voz temblorosa, pero llena de firmeza y amor. Se quitó la bufanda y la envolvió con suavidad alrededor del cuerpo de Benito para protegerlo del viento helado. Con delicadeza, lo levantó en sus brazos. Benito no tenía fuerzas para resistirse. Pero ya no tenía miedo. Sabía que estaba en un lugar seguro, en el refugio más cálido que jamás había conocido, los brazos de Rosalinda. Y en ese instante, la confianza en ella se convirtió en su ancla, más fuerte que cualquier dolor o temor. El camino de regreso a casa pareció eterno. Rosalinda lo llevaba en sus brazos, sintiendo cada estremecimiento de su pequeño cuerpo cada vez que ella se movía. De vez en cuando, se detenía y le susurraba con dulzura. «Solo un poco más, mi amor. Eres fuerte. Lo lograrás». Cada paso era una promesa, una muestra del amor inquebrantable que sentía por Benito. Nada podía detenerla. Cuando finalmente cruzaron la puerta del hogar cálido, Rosalinda lo depositó con cuidado sobre una manta suave en el suelo. Benito temblaba, pero sus ojos comenzaban a reflejar un atisbo de calma. Rosalinda le ofreció un tazón de agua fresca y un poco de comida, pero Benito apenas podía moverse. Su pata estaba demasiado adolorida. La preocupación se apoderó de ella. Sabía que no podía esperar más. Con manos firmes pero gentiles, limpió su pelaje cubierto de barro, intentando hacer que se sintiera un poco más cómodo. Luego examinó la herida en su pata. No parecía haber fracturas graves, pero la inflamación era evidente. Necesitaba ser inmovilizada de inmediato. Sin perder tiempo, Rosalinda buscó unos trozos de madera y tela en la casa, improvisando una férula para brindarle soporte a la pata herida. Trabajó con sumo cuidado, haciendo todo lo posible por aliviar el sufrimiento del pobre Benito. Él la observó con esos ojos llenos de gratitud silenciosa, una mirada que hablaba más que 1000 palabras. Al caer la noche, Benito finalmente pudo descansar tras tantas horas de agonía. La manta que Rosalinda había colocado sobre él se sentía como un abrazo cálido, un consuelo que nunca antes había conocido. Suspiró con alivio, cerró los ojos y, poco a poco, su respiración se tornó más tranquila. Rosalinda se sentó a su lado, acariciando con ternura su cabeza, como si con cada caricia intentara borrar todas las cicatrices de su pasado. «Ya no estás solo, Benito, nunca más», susurró con la voz entrecortada por la emoción. Su corazón se encogió de dolor, y las lágrimas que había intentado contener comenzaron a brotar sin freno. Observó su frágil y lastimado cuerpo, y se preguntó cómo era posible que alguien hubiera permitido que un ser tan puro sufriera tanto. Rosalinda enjugó sus lágrimas, pero volvieron a caer cuando sus ojos se encontraron con las cicatrices que marcaban el cuerpo de Benito, huellas de un pasado cruel. «¿Cómo pudieron hacerte daño?», murmuró con un nudo en la garganta. «Un ángel como tú, que solo quería vivir, que solo quería amor». Sabía que Benito no podía comprender sus palabras, pero de alguna manera,
él parecía sentir el amor genuino que emanaba de su corazón. Abrió los ojos un poco y la miró con una expresión serena, como si quisiera decirle que confiaba en ella, que sabía que había encontrado su verdadero hogar. Rosalinda continuó acariciándolo, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y esperanza. No podía cambiar el pasado de Benito, pero podía prometerle que, de ahora en adelante, nunca más volvería a sufrir. Te lo prometo, mi amor. Nunca más conocerás el miedo ni el dolor. Aunque el reloj marcaba la medianoche, Rosalinda no tenía intención de dormir. Se quedó a su lado, sosteniendo su patita con delicadeza hasta que estuvo segura de que dormía profundamente, libre de los tormentos de su pasado. Mientras lo miraba, hizo un voto silencioso: jamás lo dejaría solo. Porque Benito no era solo un perro rescatado, era una vida que había llegado a iluminar la suya, un pequeño ser que le había dado un nuevo propósito, una nueva esperanza. Y cuando Benito despertó a la mañana siguiente, sintiendo el calor y la seguridad de su nuevo hogar, supo, por primera vez en su vida, que ya no estaba solo. Todo comenzaba a cambiar. El cuerpo de Benito estaba pesado, agotado, y oleadas de dolor pulsaban en su pata herida, impidiéndole respirar con normalidad. Sus ojos se entreabrieron lentamente, pero aún no podía reconocer dónde estaba. Solo una cosa le transmitía tranquilidad: el aroma familiar de Rosalinda y el calor de la manta suave que ella había colocado sobre él. Eran las únicas señales de que ya no estaba solo. Sin embargo, el dolor en su pata era insoportable, arrancándole un suspiro, un sonido tenue, como un silencioso grito de auxilio. Desde el amanecer, Rosalinda no se había separado de su lado. Veía claramente el sufrimiento en los ojos de Benito y le susurró con dulzura: tranquilo, mi amor. Sé que duele, pero todo estará bien. Confía en mí. Pero Benito no podía comprender completamente sus palabras. Su instinto, aunque debilitado, aún le decía que debía huir, escapar del dolor, alejarse del peligro. Sin embargo, no podía hacerlo. Su cuerpo estaba demasiado exhausto, sin fuerzas, y cada intento de moverse se veía frustrado por el dolor punzante en su pata. Solo le quedó encogerse, apoyar la cabeza en el suelo y cerrar los ojos, como si quisiera rendirse ante todo. El corazón de Rosalinda se encogió al verlo. Sabía que Benito estaba librando una batalla interna, luchando contra el dolor, contra sus propios miedos. Las cicatrices en su cuerpo eran prueba de todo lo que había sufrido, una vida de privaciones, maltratos y crueldad. Pero ahora estaba ahí, herido, frágil, pero sin rendirse. Eres fuerte, Benito. Has llegado hasta aquí, no te des por vencido, susurró, mientras colocaba con delicadeza un cuenco de agua cerca de él. Benito abrió los ojos y vio el agua, pero su cuerpo permanecía inmóvil, atrapado en el agotamiento y la angustia. El dolor lo dominaba por completo. Rosalinda, sin dudarlo, tomó el cuenco y lo acercó suavemente a su hocico. Bebe, cariño, solo un poco. Te harás sentir mejor. Benito bebió a pequeños sorbos, cada trago era un esfuerzo, como si cada vez que tragaba, estuviera venciendo un poco más al sufrimiento que lo oprimía. A lo largo de ese día, Rosalinda intentó pacientemente darle algo de comida, pero Benito no pudo comer. Aunque tenía hambre, su cuerpo se negaba a aceptar cualquier alimento. El dolor lo consumía todo, no podía pensar en nada más que en encontrar alivio. Rosalinda sintió las lágrimas arder en sus ojos mientras acariciaba con ternura su cabeza y le murmuraba: sé que te duele, Benito. Pero estaré siempre contigo. Nunca más tendrás que soportar esto solo. La mayor parte del día, Benito permaneció inmóvil, su cuerpo temblando por el dolor. Su pata seguía envuelta cuidadosamente en la férula improvisada, pero cada vez que intentaba moverse, un latigazo de sufrimiento lo atravesaba, dejándolo sin aliento. El cansancio lo envolvía, pero el sueño no llegaba. Sin embargo, esa noche, Rosalinda le colocó una manta nueva sobre su cuerpo, cubriéndolo con suavidad. Benito apenas percibió el gesto, pero en su interior, algo comenzó a cambiar. Sintió el cuidado, la calidez, la ternura en cada acción de Rosalinda, algo que nunca antes había experimentado. A pesar del dolor que aún lo atormentaba, cuando ella se sentó a su lado y deslizó sus dedos con delicadeza por su cabeza, Benito cerró los ojos por un instante, encontrando un pequeño refugio en su dulzura. El tiempo pasaba, pero para Benito, cada día seguía siendo una lucha por la supervivencia.
Su pata no mejoraba, su cuerpo seguía pesado, como si la vida misma se le escapara lentamente. Pero Rosalinda no dejó de hacer todo lo posible por ayudarlo. Le daba de comer, limpiaba su herida y le hablaba con una voz suave, cargada de esperanza, como si sus palabras pudieran llenarlo de fuerza. Aquella mañana, Benito permanecía en su rincón de siempre, sus ojos fijos en Rosalinda, quien estaba cerca, pelando fruta en silencio, preparándose para llevarla al mercado. Benito sabía que ella estaba ahí, que en esa habitación ya no estaba solo. En cada pequeño gesto, en cada muestra de cariño, Rosalinda le había dado algo que jamás había conocido, un hogar. Y en ese instante, Benito comprendió que ya no tenía que luchar solo nunca más. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Benito sentía algo nuevo, una calidez extraña, como si por primera vez en su vida ya no estuviera solo. Aunque aún se sentía débil e inseguro, la mirada de Rosalinda era como una llama cálida que disipaba todos sus miedos. Hoy, Rosalinda miró a Benito con ternura, pero también con determinación, y dijo: «Benito, creo que podrías intentar ponerte de pie». Se inclinó hacia él, sus ojos brillaban con esperanza. Sabía que él todavía estaba débil, pero intentarlo era un paso crucial. Benito la miró con cansancio y duda. No estaba seguro de si sería capaz, pero una parte de él quería intentarlo. Rosalinda colocó con cuidado sus manos bajo su vientre y lo levantó suavemente. Benito exhaló un suspiro largo, un aliento entrecortado por el agotamiento, pero esta vez no se rindió. Trató de apoyar sus patas en el suelo, pero la herida aún le temblaba, frágil y débil. Estuvo a punto de caer, pero Rosalinda lo sostuvo rápidamente, su voz cálida y alentadora. «Tranquilo, mi amor. Lo estás logrando, solo un poco más». Después de varios intentos, Benito finalmente logró mantenerse en pie. Aunque el dolor persistía, sintió que algo estaba cambiando. Ya no era solo desesperanza, sino un pequeño rayo de esperanza. Se dio cuenta de que, a pesar de la dificultad, podía avanzar, paso a paso. Rosalinda lo miró con los ojos vidriosos de emoción, pero su sonrisa era un reflejo de un orgullo inmenso. «Sabía que eras fuerte, Benito. Mírate». Benito intentó dar sus primeros pasos. Tropezó, sus patas aún eran inestables, pero con cada paso torpe, sentía con más claridad que estaba recuperándose. Rosalinda permanecía a su lado, lista para sostenerlo si lo necesitaba. Benito dio otro paso, y otro más, pequeños pero llenos de esfuerzo. La habitación parecía más grande, pero con cada vuelta que daba, se acercaba más a su propia libertad. Finalmente, al llegar al otro extremo de la habitación, exhausto, se dejó caer. Rosalinda aplaudió, su rostro iluminado por la alegría. «Lo lograste, Benito. Sabía que podías hacerlo». Benito la miró con cansancio, pero en su mirada había algo diferente, un destello de confianza, de esperanza. No entendía del todo las palabras de Rosalinda, pero sentía el significado detrás de ellas. Por primera vez, después de tanto dolor y miedo, Benito dejó de verse a sí mismo como un perro herido y empezó a sentirse como un ser fuerte, con ganas de vivir. Podía luchar. Podía sobrevivir. Esa noche, Rosalinda preparó un plato especial para Benito, con trozos de pollo tierno y delicioso. Benito comió con gusto, cada bocado parecía devolverle algo de energía. Cuando terminó y lamió el plato limpio, Rosalinda rió con dulzura y dijo: «Estás volviendo a ser el perro fuerte que siempre supe que podías ser». Sus palabras estaban llenas de amor y confianza, como una promesa de que Benito había comenzado un nuevo capítulo en su vida. Cuando Benito se durmió, Rosalinda se quedó sentada a su lado, observándolo en silencio. Sabía que el camino hacia su recuperación aún sería largo, pero cada pequeño avance significaba un gran paso para ambos. Benito no era solo un perro herido, sino un guerrero que había superado pruebas difíciles. Lo miró con el corazón lleno de emoción, sabiendo que, aunque el futuro aún era incierto, mientras hubiera amor y esperanza, todo podía cambiar. Día tras día, Benito comenzó a mostrar signos claros de mejoría. Ya podía moverse por la casa de Rosalinda, aunque sus pasos seguían siendo cautelosos. Cada progreso, por pequeño que fuera, llenaba de alegría a Rosalinda. A menudo le decía: «Eres un luchador, Benito. Más fuerte de lo que imaginas». Un día,
Rosalinda decidió que era momento de que Benito saliera al exterior y sintiera el mundo nuevamente. Abrió la puerta y le dijo con dulzura: «Vamos a dar un paseo, mi amor. No hay prisa, solo un paseo tranquilo». La puerta se abrió, dejando entrar la luz natural y el aire fresco. Benito, con pasos aún torpes pero llenos de esperanza, comenzó a salir. Estaba listo para una nueva aventura, un nuevo viaje donde cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria. Benito miró a Rosalinda con desconfianza, pero cuando la luz de su sonrisa cálida y tierna lo alcanzó, sintió un consuelo extraño y decidió seguirla. Se movieron lentamente por la calle, y Benito sintió el calor del sol extendiéndose sobre su piel, mientras la suave brisa acariciaba su rostro. Era una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, si es que alguna vez lo había hecho. Aunque aún tenía que arrastrar las patas para caminar, con Rosalinda a su lado, cada paso se volvió más llevadero, y de algún lugar dentro de él, una pequeña chispa de valentía comenzó a despertar. Un grupo de niños que jugaban cerca corrió a su lado y se detuvo al ver a Benito. Uno de ellos, con ojos brillantes de curiosidad, preguntó: «Mira, tía Rosalinda, ¿es este el perro del que siempre nos hablas?». Rosalinda miró a los niños con amor y sonrió. «Sí, este es Benito, el perro más valiente que he conocido». Los niños se acercaron poco a poco. Aunque al principio Benito aún mostraba cierta cautela en su mirada, dejó que lo acariciaran. Fue un momento simple, pero lleno de significado para él. Sintió un cambio en su interior, una nueva confianza en los humanos comenzaba a nacer. Desde ese día, Benito y Rosalinda comenzaron a salir a caminar con más frecuencia. Los vecinos del barrio empezaron a notar la increíble transformación del perro. Muchos recordaban cómo había sido en el pasado, delgado, débil, con heridas y vagando solo por las frías calles. Pero ahora, su imagen era completamente distinta. Rosalinda, con orgullo, compartía con todos. Solo necesitaba amor y una oportunidad. Y fue precisamente ese amor, junto con la determinación de Benito, lo que creó un verdadero milagro. Un día, mientras Rosalinda organizaba su puesto en el mercado, Benito yacía a su lado, observándola con atención, como siempre hacía. Un hombre desconocido se acercó y preguntó: «¿Este es el perro que rescataste? Se ve tan diferente ahora. ¿Qué hiciste con él?». Rosalinda lo miró con dulzura y respondió con sencillez: «Solo lo cuidé, pero él siempre fue especial desde el principio». Sus palabras eran suaves pero llenas de significado, y todos los que las escucharon pudieron sentir el poder de la paciencia y el amor. Con el tiempo, Benito se convirtió en una figura querida en el barrio. La gente empezó a llamarlo el guardián del mercado, porque siempre estaba ahí, en silencio, vigilando a Rosalinda como si la protegiera de cualquier peligro. Pero Benito no era solo un perro guardián. Se había convertido en un símbolo viviente de cómo la vida puede cambiar drásticamente con un poco de bondad y perseverancia. Aquella noche, cuando Rosalinda se preparaba para dormir, Benito hizo algo que nunca antes había hecho. En lugar de acostarse en su manta habitual, caminó lentamente hasta el lado de su cama y se tumbó en la alfombra junto a ella. Rosalinda lo miró con ternura y sonrió suavemente. «Así que esta noche dormirás aquí conmigo, ¿verdad? Al fin has entendido que esta casa también es tu hogar». Benito apoyó la cabeza en el suelo y exhaló un suspiro profundo. Pero en su mirada ya no había miedo ni incertidumbre, sino paz. Como si, después de tanto tiempo, finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Rosalinda apagó la luz, pero antes de cerrar los ojos, susurró con cariño: «Buenas noches, mi amor. Eres la prueba de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Alguna vez has sentido el poder de un poco de amor?». Sus palabras estaban llenas de calidez y esperanza, un recordatorio tanto para Benito como para ella misma de la fuerza infinita del amor y la paciencia. Para Benito, no se trataba solo de encontrar un hogar. Se trataba de encontrar una nueva vida, una vida llena de esperanza y confianza. Y ese es el mensaje que esta historia nos deja, que los momentos más simples, pero llenos de significado, son la prueba de que el amor y el cuidado pueden cambiarlo todo. Si esta historia te ha conmovido, no olvides dejar tu comentario, dar like y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más relatos inspiradores como este.